Bueno, estimados alumnos, nos volvemos a encontrar para seguir avanzando un poquito más en lo que es esta unidad 12. Nosotros ya habíamos empezado a hablar y habíamos trabajado más que nada en el punto 1 y el punto 2. Ya habíamos terminado los elementos esenciales que, bueno, ustedes los tienen que haber trabajado directamente desde la misma, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de esos elementos esenciales. Disculpen, estoy moviendo un poquito el equipo. En este caso, los elementos esenciales los hemos trabajado con el sujeto, el objeto y la forma. Ya habíamos hablado en cuanto a la causa de que se identificaba en el Código Civil y Comercial como la causa fuente y la causa fin, como un elemento separado del acto jurídico. En este punto ya les había explicado más o menos cómo lo tienen que trabajar, en tanto y en cuando nosotros hemos hablado de, digamos, esa causa fin dentro de lo que es el objeto del acto jurídico, y la causa fuente lo hemos trabajado nosotros como en la teoría del acto voluntario como el motivo por el cual esta causa fuente o el motivo sincero que lo lleva al sujeto a emprender este acto jurídico. Estamos hablando del elemento de la intención dentro de los elementos internos del acto voluntario, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, tanto como ya en vías, entendemos que no existe una causa que nosotros podemos extraer del acto jurídico como un elemento independiente, ¿sí? En este punto 3 nosotros vamos a trabajar una clasificación de los actos jurídicos que es muy sencilla de entender y de trabajar. Lo van a poder hacer sin ningún problema, también viendo desde ya en vías esta clasificación, ¿sí? La primera clasificación hablamos de los actos unilaterales y los actos bilaterales. En los actos unilaterales es donde solamente tenemos la manifestación de una de las voluntades, y en los actos bilaterales vamos a tener la manifestación de dos voluntades. Aún así, esta clasificación tendríamos que agregar los actos multilaterales donde hay la manifestación de varias voluntades, como por ejemplo el caso del acto constitutivo de una asociación civil, por ejemplo, una persona jurídica donde hay más de dos voluntades que se expresan, ¿sí? El inciso B habla de los actos entre vivos y los actos de última voluntad. Los actos entre vivos son aquellos actos que en la celebración las dos partes van a estar en ese momento celebrando el acto de manera efectiva, es decir, los dos están vivos al momento de la celebración y van a cumplir los efectos mientras ellos estén vivos. Ahora, los actos de última voluntad son los creados por aquel sujeto y que recién se efectiviza al momento de su fallecimiento. El ejemplo básico para los actos entre vivos es una compra-venta. Por ejemplo, los actos jurídicos que realizamos a diario, por ejemplo, la compra de materiales, la compra de la gaseosa, bueno, cualquier acto jurídico que hayan realizado ustedes hoy puede estar dentro de todo acto entre vivos. Ahora, los actos de última voluntad los hemos trabajado en el momento que vimos el fallecimiento, cuando hablábamos del testamento, ¿sí? El testamento es un acto de última voluntad. Positivos y negativos. Los actos positivos son aquellos donde se necesita una actuación efectiva de la gente, y los actos negativos donde no hace falta que la gente produzca ningún acto, ¿sí? Donde no se produzca ninguna acción. Los actos de familia y de derecho patrimonial. Los actos de familia refieren a esos actos que están regidos por el derecho de familia dentro del derecho privado, y los actos de derecho patrimonial serían aquellos donde están en juego los actos, donde están en juego los derechos patrimoniales, ¿sí? Y aquí es donde tenemos una subdivisión de onerosos y gratuitos. Los actos onerosos son aquellos en los cuales nosotros vamos a tener un sacrificio por las partes, es decir, las partes van a ver un sacrificio en cuanto a sus derechos, a contraposición de los actos gratuitos donde el sujeto no va a tener ningún sacrificio. Un acto oneroso puede ser una compra y venta, donde si bien nosotros modificamos una cosa por un precio, nosotros vamos a tener el sacrificio de algo, sale de nuestro patrimonio, tenemos un sacrificio y una modificación. Ahora, en los actos gratuitos no hay ninguna modificación, sino nosotros vamos a recibir un derecho, como por ejemplo una donación, ¿sí? Siempre va a haber un sacrificio en una parte, pero en la otra parte no va a tener ningún sacrificio.
¿sí? A eso se refiere actos gratuitos. Actos de disposición, administración y conservación. Los actos de disposición se contraponen a los actos de administración y conservación porque en los actos de disposición nosotros vamos a tener una modificación sustancial en el patrimonio, y cuando hablamos de actos de administración y de conservación no vamos a tener esa modificación sustancial en el patrimonio, sino que lo que se intenta es mantener el mismo patrimonio. Por ejemplo, un acto de disposición, la compra y venta, lo que venimos hablando, y un acto de administración, por ejemplo, como nosotros mantenemos el bien. Reparamos la vivienda, reparamos el automotor, esos serían actos de conservación del bien. ¿Cuál es la importancia práctica de estas clasificaciones frente a la capacidad necesaria? Por ejemplo, la capacidad necesaria nosotros hemos trabajado al momento de hablar de la capacidad restringida, que si el sujeto tenía la administración y la conservación de los bienes. Y quizá para algunos actos necesitaba sí o sí la compañía del apoyo, la compañía de este sujeto que va a permitir que él se pueda desarrollar con la forma normal, es decir, aquel acto jurídico que está dentro de la sentencia, después en cuanto a la capacidad restringida, establece que va a tener que tener la asistencia o el apoyo presente para realizar o para ejecutar, ¿sí? Y de esa manera nosotros no tendríamos ningún problema. Ahora, en cuanto a la revocación, vamos a estar más que nada con respecto a los actos unilaterales y los bilaterales. ¿Por qué? Porque en los actos unilaterales solamente un sujeto expresa su voluntad, por lo tanto podría revocar. En los actos bilaterales deberíamos estar al acto jurídico para ver si nos permite que el sujeto pueda revocar su voluntad, ¿sí? Esa es la importancia práctica que ustedes van a ver dentro de lo que es digamos, esta clasificación de los actos jurídicos, ¿sí? Bueno, después tenemos en el punto 4 lo que vamos a trabajar con respecto a los actos puros y simples, los actos sometidos a modalidad. ¿Cuáles son estos actos puros y simples? Es bastante sencillo de entender estos actos. Son aquellos que nacen para ser ejecutados en el mismo momento. Cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la verdulería, nacen para extinguirse en ese mismo momento. Esos serían los actos puros y simples, que no están sometidos a ninguna de las modalidades. Nosotros vamos a trabajar 3 modalidades que las tienen en su Código Civil Comercial. Entiendo que lo pueden trabajar específicamente de ahí, no habría ningún problema. Tenemos el plazo, la condición y el cargo. Ahora, es bien interesante trabajar primero que nada las diferencias, entre el concepto y de ahí pasar a las diferencias. El plazo es aquel hecho futuro cierto al cual nosotros sujetamos la eficacia del acto jurídico. Ahora, la condición, por el contrario, es un hecho jurídico incierto. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos si va a ocurrir o cuándo va a ocurrir, ¿sí? Podría no llegar a ocurrir, esa es la condición. El plazo en sí, nosotros podemos entenderlo como aquello que sí va a ocurrir. Un ejemplo para que nosotros tengamos en cuenta es bien sencillo. Una obligación sujeta a plazos va a tener efectivamente el momento de cumplimiento. Te entregaré el auto en 30 días. Eso es un plazo. Ahora, te entregaré el auto al momento en el cual tú te recibas de abogado. Estamos sometiendo el acto jurídico, la eficacia del acto jurídico, a una condición. Porque no sabemos cuándo va a ocurrir que ustedes se reciban. Probablemente se reciban en 5 años, o en menos, o en más. No tenemos nosotros efectivamente el momento en que va a ocurrir. Después tenemos las clases. Nosotros vamos a tener plazos resolutorios y plazos suspensivos, ¿sí? En cuanto al plazo resolutorio, tiene que ver que el acto jurídico va a mantenerse eficaz durante todo ese plazo. Y al momento del cumplimiento va a resolver el derecho, es decir, nosotros ya no vamos a tener eficacia en cuanto al acto jurídico. Es decir, durante el plazo ustedes van a poder ejercer el derecho. Una vez cumplido el plazo, ya no cuando las condiciones resolutorias. Ahora, cuando la condición es suspensiva, el ejercicio del derecho o la efectividad del acto jurídico va a estar supeditada al cumplimiento de ese plazo. Y al momento que se cumpla, recién ahí vamos a poder nosotros ejercer ese derecho, ¿sí? La condición tiene, digamos, las mismas clases, es decir, condición resolutoria, condición suspensiva. La condición resolutoria es cuando se cumple la condición, se va a resolver, es decir, el derecho ya no va a poder ser ejercido. Y la condición suspensiva es que nosotros tenemos que esperar la condición
para poder ejercer el derecho, ¿sí? Por ejemplo, en caso de la condición, te voy a prestar el automóvil para que vos, o te voy a prestar la moto para que puedas ir a la facultad. En este caso nosotros tenemos, y hasta que te recibas. En ese momento, cuando usted te recibe, van a tener que devolver la moto. En ese caso nosotros vamos a tener un acto jurídico que está sometido a condición, una condición resolutoria, ¿sí? Ahora, una condición suspensiva es hasta que tú te recibas, o cuando tú te recibas, vas a recibir la motocicleta. Y ahí nosotros tendríamos que cumplir esa condición para poder ejercer el derecho, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido en cuanto al plazo y la condición. Ahora el cargo tiene que ver con las obligaciones. ¿Por qué? Porque es una obligación accesoria que se establece para que nosotros cumplamos determinada actividad con respecto a una obligación, ¿sí? Por ejemplo, te voy a regalarle, te presto el auto siempre y cuando lleves a la abuela los domingos a misa. Entonces nosotros vamos a tener que cumplir ese cargo para mantener ese derecho, ¿sí? Por eso es necesario que ustedes entiendan que es una ejecución de conducta, que no tiene que ver con el plazo ni con la condición, sino que la condición, el cargo, esta obligación accesoria, va a tener que ser ejecutada para que los efectos se mantengan, ¿sí? Esas serían las diferencias entre las tres modalidades en las cuales nosotros podemos sujetar un acto jurídico. Bien. El punto 5, en cuanto al efecto del acto jurídico con relación a las partes, representantes, sucesores, acá en este punto 5, ustedes más que nada tienen que tener bien presente cuando nosotros hemos hablado de las partes, los representantes y los sucesores, ¿sí? Hay un principio del derecho que nos establece que los actos jurídicos siempre son para que sean cumplidos entre las partes, y hay un principio que está en el Código Civil y Comercial que nos dice que los actos jurídicos no pueden perjudicar a terceros. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos esta burbuja donde están las partes, y fuera de esta burbuja que es el acto jurídico van a estar los terceros. Nosotros no podemos, mediante un acto jurídico entre dos partes, obligar a un tercero a realizar ningún tipo de conducta. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro acto jurídico no va a tener efectos sobre la conducta de terceros, salvo que estos terceros se transformen en parte, que es el caso de los sucesores, que al momento del fallecimiento, ahí sí, estos terceros van a entrar dentro de esta burbuja que es el acto jurídico, la relación jurídica como parte, ¿sí? Es decir, que los efectos pasivos y activos se transmiten a las partes y no a los terceros, ¿sí? Ahora bien, ¿podemos hablar nosotros de que podremos beneficiar a terceros? Sí, podemos beneficiar a terceros entre un acto entre partes. ¿Qué quiere decir esto de beneficiar a terceros? Nosotros podemos tener un acto jurídico donde el tercero se vea beneficiado, pero no lo podemos obligar a ningún tipo de actividad, ¿sí? Sí podrá el beneficiario pedir que se cumpla en este acto jurídico, sí lo puede pedir, ¿sí? Bien, esas serían las limitaciones en cuanto a los efectos del acto jurídico en relación a las partes y los representantes. Acá los representantes siempre nosotros vamos a tener las reglas del mandato, por cuanto esos efectos jurídicos se van a transmitir a los representantes en tanto sigamos las reglas del mandato. Un ejemplo sería los representantes de las personas jurídicas cuando sean autores de daños en cuanto a la responsabilidad civil. Ahí nosotros podemos ver que sí se pueden transmitir determinados efectos a los representantes, pero en principio los representantes tendrían la limitación de su representación, ¿sí? Bien. Bien, en cuanto a las clases de representantes y sucesores, bien, los representantes nosotros vamos a tener aquellos representantes que son voluntarios, establecidos por un contrato y que se rigen por las reglas del mandato, y vamos a tener los representantes legales, que son los padres, por ejemplo, en este caso serían los tutores, que son también los curadores, aquellos que son designados cuando nosotros tenemos un proceso de incapacidad. Ahí vamos a tener también, ingresan nuevamente los representantes legales. Después nosotros vamos a tener los representantes voluntarios, aquellos que son establecidos por la voluntad de las partes. Se rigen, como ya hemos hablado, del contrato del mandato, ¿sí? Son aquellos representantes donde nosotros les otorgamos
determinada nuestra voluntad es que ellos manifiesten nuestras necesidades, es decir, actúen con la prerrogativa jurídica ajena, ¿sí? Los sucesores de las partes ya sabemos quiénes son aquellos que van a ser llamados por la ley, los de ab intestato, y aquellos que son llamados por los testamentos, que serían los sucesores testamentarios. Asimismo vamos a tener aquí adentro de los sucesores los legatarios, aquellos sujetos que el causante ha llamado para que asuman la calidad de titular sobre algún bien determinado. Esos son los legatarios, ¿sí? Bien, chicos, en cuanto a las limitaciones de la transmisibilidad, bien, existen determinadas reglas donde nosotros ya hemos trabajado cuando hablamos de la transmisibilidad de los derechos. Nosotros por contrato podemos limitar la transmisibilidad de algún derecho, sí, podríamos limitar la transmisibilidad de algún derecho siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta que nuestra autonomía de la voluntad está regida por el orden público, es decir, vamos a tener que determinar si esa limitación transgrede o no el orden público. Ahora bien, si yo por ejemplo, les vendo mi auto a ustedes, pero no quiero que su hermano herede el auto, ¿por qué? Porque estamos muy peleados. Puedo establecer una cláusula donde le digo que si usted fallece, el auto no se lo puede transmitir, ¿sí? Podemos establecer una condición en cuanto al fallecimiento, ¿sí? Siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta el orden público para la transmisibilidad. Asimismo, dentro de la ley vamos a tener nosotros otras reglas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, las obligaciones, nosotros vamos a tener las obligaciones intuitos personales, eso nos limita la transmisibilidad. Para que recordemos, las obligaciones intuitos personales son aquellas en las cuales se establecen a partir de la calidad y las características que tiene un sujeto para poder transmitirse o no a otro sujeto, como por ejemplo un pintor famoso, jugador de fútbol. Esas son limitaciones intuitos personales. Ahora bien, nosotros dentro de los derechos reales también vamos a tener limitaciones en la transmisibilidad cuando trabajamos sobre los sucesores, que le hemos trabajado ya, si ustedes se acuerdan, en las reglas de fallecimiento. Por ejemplo, el usufructo, el uso y la habitación, que son esos derechos donde implica un desmembramiento del derecho real. Nosotros, al momento de que fallece a quien se le ha otorgado ese derecho, no va a poder transmitirlo a sus sucesores, sino que vuelven al propietario. Lo que pasa es que se desmembra el derecho real, para que lo veamos acá en las manos. Tenemos la propiedad y el uso y el goce. Lo que no quiere nuestro sistema es que esto esté separado, que siempre esté junto, que la misma persona los ejerce. Si nosotros los desmembramos y constituimos este derecho real, por ejemplo, de usufructo, este sujeto va a tener el uso del fruto y este sujeto el propietario. Si este fallece, el usufructo vuelve al dominio, ¿sí? Si este fallece, el usufructo sigue vigente. ¿Por qué? Porque el dominio va a seguir vigente. Entonces vienen los sucesores, ¿sí? Para que lo entiendan bien con la mímica de las manos, ¿sí? Bueno, bien. Después seguimos en la unidad. Ya hemos hablado de los efectos en relación a los terceros, los principios del Código Civil Comercial, y tenemos la acción subrogatoria, alcances y límites. Sobre la acción subrogatoria hemos hablado de la acción subrogatoria y la acción directa, y hemos trabajado con marcadores, ¿sí? Vamos a volver a trabajar con los marcadores acá en clase. Bien, nosotros tenemos para la acción directa o la acción subrogatoria, vamos a trabajar primero, que se la pueden ver de también, la acción directa la van a ver del Código Civil Comercial comentado. Vamos a tener un derecho obligacional entre estas dos personas. Ya sé que son dos marcadores, pero van a ser dos personas, ¿sí? Las personas representadas por estos marcadores, ¿sí? Ahí se vería. Entonces este sujeto va a ser el deudor de este otro sujeto, ¿sí? Tiene una deuda, tiene que pagarle. Ahora bien, este sujeto ha contraído una deuda con este otro sujeto y le tiene que pagar, ¿sí? Entonces tenemos la primera obligación, para que ustedes se den cuenta, y una segunda obligación, ¿sí? Bien. En este sentido, este sujeto tiene que tener un crédito cierto y que se haya cumplido ya la posibilidad de pedirle que le pague. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Este señor dice, ¿para qué le voy a pagar? ¿Para qué voy a cobrarle a él si le voy a tener que pagar a él?
entonces me quedo calladito. Este sujeto, vía judicial, puede pedirle a él que le pague. ¿Sí? Va a la justicia y dice, señor, usted le debe a usted, así que por favor páguele y después yo voy a cobrar. ¿Sí? Esa es la acción subrogatoria. ¿Qué es lo que va a hacer en el juicio? Él va a pagar el crédito, ¿sí? Y va a sumar al patrimonio de este sujeto. Y ahora este sujeto va a poder cobrar. Pero no solamente él, porque si él tenía otro acreedor, todos estos acreedores van a poder ir contra el patrimonio. ¿Sí? Esta es la acción subrogatoria. Ahora la acción directa, nosotros vamos a tener el mismo supuesto. Tenemos dos obligaciones. Estos dos sujetos tienen una obligación. Y estos dos sujetos tienen otra obligación. ¿Qué es lo que va a hacer este sujeto? En vez de ir a pedirle a este sujeto que le pague a este, lo que va a decir es pague en el juicio que yo tengo su crédito. Entonces, ¿qué hace? Este sujeto paga el crédito en el juicio que ha iniciado este sujeto, ¿sí? Siempre hasta el límite de su crédito, ¿sí? Si él le deben 10, él debe 10, tiene que pagar 10, por más que a él se le deba 100, ¿sí? No le va a pagar lo que él le debe porque él es ajeno. Él tenía la obligación con este otro sujeto, ¿sí? Por lo tanto, va a pagar lo que él debe. Ahora, ¿qué es lo que pasa si él debe más? Si debe 100 y él está pidiendo 10. Bueno, lo que puede hacer él es pagarle los 10, ¿sí? O puede ingresar los 100 a este sujeto, ¿sí? Los 100 que debía y ya cumple con su obligación, se desliga. Y ahí este sujeto va a tener que ver cómo recuperar los 90 que van a estar depositados en el juicio, ¿sí? Y él no se los va a poder llevar, él se va a poder llevar solo 10, ¿sí? Bueno, chicos, espero que se haya entendido de esta manera la acción directa y la acción subrogatoria. Bueno, tenemos el punto C que habla de la interpretación del acto jurídico. En este caso nosotros vamos a tener que ver la interpretación de los derechos y cómo se interpretaban los contratos, ¿sí? Ese es el punto 6 de la interpretación del acto jurídico. En Jambia ustedes lo pueden trabajar y él habla del código de comercio, el 216 creo que era el artículo, donde nos establecía las diferentes reglas para poder interpretar el acto jurídico. Vamos a tener en cuenta las palabras mismas del acto jurídico, la intención de las partes, el pacto sub servanda, que tiene que ver que todos los actos jurídicos nacen para ser cumplidos o nacen para ejecutarse, ¿sí? Esas son todas interpretaciones de los contratos, las cuales se utilizan para interpretar los actos jurídicos. Ahora hay criterios que nos hablan entre los actos entre vivo y de disposiciones de última voluntad. Y en ese caso sí vamos a tener que diferenciar los actos entre vivo y los actos elevados en última voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos plazos diferentes y además los actos entre vivo las partes van a poder interpretar efectivamente qué es lo que ha pasado en ese acto jurídico. Ahora el fallecido ya no puede decirnos qué quería hacer. Entonces nosotros vamos a tener que tener en cuenta qué es lo que quiso decir en vida y qué es lo que estaba pasando en el momento o en el contexto del sujeto que ha fallecido, es decir, del causante. Bueno chicos, por el tiempo que llevamos en esta clase y tampoco para agobiarlos tanto, vamos a ir cerrando. De todas maneras, la clase que viene, la voy a subir el jueves, va a ser la clase donde vamos a trabajar. Quiero trabajar puntualmente cargo, plazo, condición, cargo desde el Código Civil Comercial. También vamos a trabajar algunos artículos, va a ser un poquito más de código. Así que les voy a pedir que cuando la reproduzcan tengan a mano sus códigos para ir anotando, ¿sí? Bueno, ya les he dado la nota de los parciales, han estado bastante bien. Siempre queda la posibilidad de que ustedes se copien y bueno, de eso les quería charlar un poquito, quería que habláramos un poquito. Bueno, como siguen las cosas, no vamos a tener clases presenciales, no sé si vamos a tener este año clases presenciales, vamos a seguir la modalidad online. Les pido todas las dudas, todas las sugerencias que tengan, las hagan por mail, las manifiesten en el Classroom, saben que estamos abiertos, yo les voy contestando siempre que puedo, obviamente. La idea es que trabajemos en conjunto, que yo pueda ir viendo su avance.
También los prácticos es necesario que los vayan haciendo. Ya voy a plantearles otros prácticos para que puedan ir analizando. Bueno, uno de ustedes ha tenido problemas a cargar el formulario. Vamos a hacer un nuevo ensayo para que lo pueda practicar y lo puedan practicar todos para el próximo parcial. Lo que vamos a hacer es un mini parcial en realidad. ¿Sí? Va a ser una múltiple opción de algunas cositas que quiero que vuelvan a ver, que sería como un mini repaso. No les voy a poner plazo de tiempo, sino les voy a poner las múltiples opciones y ustedes las van a contestar. Ya les voy a subir a Classroom las consignas, y les voy a pasar el formulario seguramente para que lo trabajen el fin de semana, para que estén tranquilos y para que vayan repasando un poquito de lo que viene, ¿sí? De lo que viene para el segundo parcial, que seguramente lo vamos a tomar la última semana de septiembre. Dudo que tengamos semana del estudiante, así que bueno, les voy a dar eso para que esa herramienta sirva también para practicar cómo subimos el formulario, ¿sí? Bueno chicos, siempre es un placer conectarme con ustedes, y bueno, quedó pendiente la clase de consulta. No recibí más mail, no recibí nada de ustedes, así que quedó en stand-by. Bueno, quien necesite consulta online, podemos hacer una reunión mediante el Meet o el Zoom, es lo mismo. Ya vamos a plantear el día y la hora. No sé qué horario pueden, porque bueno, ha cambiado mucho para todos esto de la cuarentena. Por ahí no tenemos bien los horarios de clase, que eran, bueno, hoy a la 1:15. Vamos a tratar de subirlo a la misma hora el video. Así que bueno chicos, les dejo muchos saludos y espero que estén muy bien. Cuídense, que está bastante feita la cosa. Así que bueno chicos, siempre es muy placentero charlar con ustedes, ¿sí? Les dejo muchos saludos.